En este video les vamos a platicar sobre la evolución de las especies. La vida surge y se abre camino, aparecen nuevas especies y otras se extinguen. La vida cambia, se renueva y continúa. La evolución es un cambio genético que sufre una población de organismos en el transcurso del tiempo y es el tema que se va a tratar en este video. Para comenzar, los primeros pensamientos que se tienen sobre este tema datan en la antigua Grecia, basadas en las ideas filosóficas de científicos como Platón y Aristóteles, en las que Platón afirmó que todo objeto sobre la Tierra era una copia imperfecta de una forma o tipo perfecto o de un ideal. Por lo tanto, se decía que todos los individuos que se reproducían eran imperfectos y podían variar. Y por todas estas ideas que se tenían, Carl Linneo desarrolló un sistema de nomenclatura para denominar a las especies, que hasta la actualidad está vigente, y un sistema de clasificación para los seres vivos. Por sus contribuciones se le considera el padre de la taxonomía, es decir, la ciencia de clasificar los organismos. Es por eso que la idea del cambio en las especies se fue consolidando a partir de nuevos estudios, con la información obtenida, analizada y sistematizada sobre los fósiles descubiertos. Se iniciaron nuevas teorías que afirmaban la relación de parentesco de esos seres que vivieron en el pasado con las especies actuales. Los cambios en la biota, que es decir, el conjunto de la fauna y la flora de la Tierra, generaron la conclusión que es obvia para todos: las especies sí cambian. Pero para comprobar la evolución de las especies se necesitaron varias ideas de varios científicos, que uno de ellos fue Darwin, que en su teoría hablaba acerca de los aspectos fisiológicos, patológicos y psicológicos del funcionamiento del cuerpo humano, abriendo las puertas con sus postulados a la teoría de la evolución. Así, defendiendo que las especies pueden ser producto de una evolución gradual y continua. De acuerdo al trabajo de Darwin, la selección natural constituye un fenómeno propio de la evolución que dispone de un carácter de ley general y que consiste en la reproducción diferencial de la información genética de una comunidad biológica. La selección natural dispone que las condiciones presentes en un ambiente natural dado ayudarán o en su defecto complicarán la reproducción de los organismos. Darwin enunció la necesidad de la existencia de tres condiciones. El rasgo o característica sujeta a la selección debe ser plausible de herencia. Deberá haber variabilidad de rasgo entre los seres de una población, y esa variabilidad deberá dar paso a diferencias en cuanto a la supervivencia o al éxito reproductivo, generando esto que algunas características nuevas puedan extenderse en la población. Principales causas de la variabilidad genética y el cambio evolutivo. Darwin hizo una teoría llamada teoría de la selección natural, considerando diferentes variaciones individuales que se podían heredar. Por alguna razón no pudo demostrar la forma en que se transmitían estos caracteres de los progenitores a sus descendientes. Una vez que se desarrolló la genética, se pudo comprender todo acerca del origen de las variaciones, y esto ayudó a que se tuviera un apoyo de la teoría darwinista. Gracias a esto se formó una nueva teoría llamada teoría darwinista o neodarwinismo. Esta teoría plantea que los principales cambios evolutivos son las mutaciones, flujo de genes, deriva genética, recombinación, selección natural, apareamiento no aleatorio y la interacción con el ambiente. ¿Qué hace esto? Esto modifica la frecuencia de los alelos en una población a lo largo de varias generaciones. Se va explicando la forma en que se heredan y cómo se relacionan. La teoría sintética dice que todas las personas de una población poseen un acervo de genes, es decir, que todos tienen una característica y variación de cada carácter dentro de una población. Al seleccionar una variación, el acervo de genes cambia. Había más genes de la que se seleccionó y se irán disminuyendo los otros alelos. En Gran Bretaña, un claro ejemplo son los abedules color claro, que eran habitados más por polillas de color claro que de oscuro. Se calculaba que un 10% eran polillas color oscuro. Con una industrialización y el aumento de contaminantes, los abedules comenzaron a oscurecer. Entonces, las polillas claras se volvieron presa fácil y las oscuras incrementaron hasta un 80%.
En 1950 se decretó una ley de aire limpio y se revirtió la proporción de polillas blancas y negras. Las mutaciones, ¿qué son? Son cambios de la información genética que pueden ser notorias o silenciosas. Pueden ocurrir de una generación a otra o en generaciones posteriores. Normalmente se manifiesta en individuos descendientes de varias generaciones. En una mutación alélica, cada combinación de alelos puede ser adaptada que otra en determinado ambiente. Flujo de genes. La población está formada por los individuos que forman una región determinada y con genes en común. El flujo de genes es cuando un individuo migra y así se mezclarán los genes, creando así un nuevo individuo. La deriva genética. La variación de las frecuencias de los alelos en el pool genético cambian de una generación a otra, y así las frecuencias alélicas en el pool genético de la generación siguiente pueden ser muy diferentes a la generación anterior. Contemporáneo de Darwin, Alfred Wallace, otro naturalista inglés, desarrolló una idea similar de la evolución. Wallace coleccionaba especímenes de cada uno de sus viajes, como el que hizo al Amazonas, y en ese Henry Walter Bates le acompañó. Conforme a sus observaciones, propuso la división de las islas en dos grandes grupos: el occidental, con organismos que habitaban en el oriente, y el oriental, con animales similares a los de Australia. La línea divisoria recibió el nombre de la línea de Wallace. Wallace escribió 2 libros y un ensayo, en el cual afirmaba que toda especie surge en conciencia de tiempo y espacio con una especie preexistente y estrechamente relacionada. Con ello, Wallace quería decir que creía en el origen de una nueva especie y descartaba su inmutabilidad. En otro ensayo, analizó el proceso de la selección natural. Se lo envió a Darwin y en respuesta ambos habían llegado a la misma hipótesis. Finalmente, ambos, con la Sociedad Linneana, publicaron el trabajo y sus conclusiones. Los fósiles son los restos de los seres vivos, los cuales no solo son huesos, sino también son huellas, marcas, secreciones y madrigueras. Por medio de estos es que mostramos que la vida sobre la Tierra ha cambiado. El estudio de los fósiles y la fauna nos lleva a pensar en la evolución. Las especies han cambiado y las formas actuales se relacionan con especies que han desaparecido. La anatomía comparada. La similitud de forma, estructura y posición de algunos de los órganos en ciertas especies nos hace creer en el desarrollo evolutivo. Por ejemplo, si comparamos un brazo humano, una pata de caballo y una aleta de delfín, encontraremos una similitud de estructura, porque sus huesos y músculos tienen una similar. Similitud de posición. Sus huesos están colocados en un mismo orden. Y una similitud de forma, porque será el hueso más largo, más ancho, pero finalmente su estructura es la misma. Otra evidencia es la comparación de embriones. Recapitulan fases de la evolución que son comparables y muestran etapas similares a medida que la relación entre ancestro y descendiente es más estrecha. Aunque la evolución es uno de los procesos más importantes de la Tierra, afecta al conjunto de seres vivos. Y es un proceso que se prolonga mucho, ya que tarda miles o millones de años en manifestarse. Pero a pesar de ello, es un proceso que es imparable, que comenzó con la aparición de la vida y desde entonces no ha perdido nada de vigor. Y aunque este proceso se manifiesta con mucha lentitud, ha habido una serie de hechos que nos pueden probar su existencia. Las primeras pruebas son las biogeográficas, y esto consiste en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas, que habitan lugares relacionados entre sí por su proximidad, situación o características. Por ejemplo, un conjunto de islas donde cada especie del grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas. La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies provienen de una única especie antepasada, que originó a todas las demás a medida que pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar concreto que eran diferentes a las de otros lugares. Un claro ejemplo son los pinzones de las Islas Galápagos, que fueron estudiados por Darwin.
Las siguientes pruebas son las paleontológicas. Estas se refieren al estudio de los fósiles que nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron las especies al transformarse unas en otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio, como las series de erizos de los acantilados ingleses o la evolución de los caballos para adaptarse a las grandes praderas abiertas por las que corrían. Las siguientes pruebas son las anatómicas. En muchos seres vivos existen organismos atrofiados, no funcionales, que aparecen en antepasados antiguos, perfectamente funcionales, pero que con el transcurso de la generación dejaron de ser útiles. A estos órganos se les denomina órganos vestigiales. Por otro lado, el estudio de la anatomía de distintas especies nos enseña que existen muchas que se parecen, ya que son especies evolutivamente próximas, separadas por una diferente adaptación a medios distintos, es decir, que poseen órganos y estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente, ya que tienen el mismo origen evolutivo, solo que lo denominamos órganos homólogos. Pero por otra parte, existen también especies muy separadas evolutivamente, que se tienen que adaptar al mismo medio y por lo tanto desarrollan estructuras similares, que se llaman órganos análogos. La siguiente prueba realizada fueron las embriológicas, que están relacionadas con las pruebas anatómicas. El estudio de los embriones de los vertebrados nos da una interesante visión del desarrollo evolutivo de los grupos de animales, ya que las primeras fases de ese desarrollo son iguales para todos los vertebrados, siendo imposible diferenciarlos entre sí. Solo al ir avanzando el proceso, cada grupo de vertebrados tendrá un embrión diferente al del resto, siendo tanto más parecidos cuanto más emparentados estén las especies. Y por último son las pruebas bioquímicas. Las pruebas más recientes que hay y las que mayores posibilidades presentan consisten en comparar ciertas moléculas que aparecen en todos los seres vivos, de tal manera que esas moléculas son tanto más parecidas cuanto menores diferencias evolutivas hay entre sus poseedores, y al revés. Esto se ha hecho sobre todo en proteínas y con ADN. Es por eso que con estas pruebas se ha intentado demostrar que la evolución de las especies sí existe.